Buenas noches con todos. Ok, a ver. Ya, así voy a presentarlo porque, bueno, esto es en el PDF. No, este no, no. Ujú, ujú, ujú. Así lo voy a presentar ya. Hay veces que se cuelga la diapositiva y no avanza. No sé si sea este el caso, porque yo tengo mala experiencia en esto. Y en el PDF no se puede señalar nada. Estoy sin la tablet. Pero no va a ser necesario porque está todo bien explicado en las diapositivas. Bien, vamos a empezar con la cuarta unidad, que es el tema de optimización. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los conceptos fundamentales y algunos métodos de la teoría de la optimización. En ingeniería, el modelo de optimización se utiliza modelos de programación, matemática, para encontrar las mejores soluciones a problemas técnicos y de diseño bajo restricciones. Bien, estos son los principales modelos que vamos a ver. Modelos de programación matemática. Para saber lo que es optimización, vamos a ver primero estos conceptos. Ya conocemos los modelos matemáticos. Bueno, en este caso es similar, solamente que esto es computacional. ¿Ok? Que son herramientas fundamentales de la investigación de operaciones. Les estaba hablando un poco en la mañana respecto a la investigación de operaciones a los del otro grupo y a la optimización. Utilizamos la programación matemática ¿para qué? Para representar y resolver problemas de toma de decisiones que los vamos a llevar a un sistema donde vamos a tener ecuaciones matemáticas. ¿Ok? El análisis de sistemas es una metodología interdisciplinaria que estudia sistemas complejos, tecnológicos, organizacionales o sociales. ¿Para qué? Para aprender su funcionamiento, identificar el problema y proponer mejoras. Combinamos principios de ingeniería, ciencias de la computación, matemáticas y gestión. ¿Para qué? Para poder optimizar procesos y diseñar soluciones eficientes. De este análisis de este sistema, nosotros vamos, bueno, esto ya es un conjunto, ¿no? Como dices, es un sistema. Nosotros lo que vamos a ver es la parte matemática en este curso. ¿Ok? Vamos a ver también, bueno, es la parte computacional, la parte matemática y la ingeniería, las tres combinaciones. ¿Ok? La parte de gestión, no tanto. Sí, vamos a ver algunos conceptos respecto a la gestión en análisis de sistemas, pero no vamos a verlo a fondo, ¿no? En los problemas que vamos a desarrollar, vamos a desarrollar la parte de ingeniería, la parte de la computación, ciencias de la computación y las matemáticas, la programación en este caso, ¿no? Luego, vamos a ver qué es la investigación de operaciones. Es una disciplina científica que utiliza métodos matemáticos y estadísticos y algorítmicos. ¿Para qué? Para tomar decisiones óptimas en sistemas complejos. Su objetivo, ¿cuál es? Es la de mejorar la eficiencia, reducir costos, optimizar recursos en organizaciones industriales, logísticas, financieras y de servicios. Ya, vamos a través de esta disciplina, vamos a poder desarrollar o realizar soluciones a los sistemas, a un determinado sistema. ¿Para qué? Para poder tomar una decisión óptima. Como les mencionaba tal vez en clases anteriores, pues, tenemos, a ver, dos puntos.
trazamos una ruta por distintas calles. La idea es llegar al final a un punto del otro extremo. Entonces, ¿qué ruta escogemos? ¿Cuál sería el más óptimo? Podemos tomar como variable el costo, qué ruta me va a costar menos o cuál me va a generar más gasto. Podemos escoger otra ruta de la menor distancia. ¿Cuál de las rutas que escojo entre dos puntos me va a recorrer menos distancia o también en tiempos, ¿no? Todo esto está relacionado, el costo, el tiempo y la distancia. ¿Ok? Este tipo de problemas es el que resuelve la investigación de operaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, si tengo eh, una cierta cantidad de madera, de 1000 pies, digamos. Entonces, mi empresa se dedica a fabricar mesas y sillas. ¿Ok? Con 40 pies puedo hacer una mesa de una cierta dimensión. Y con 15, una cierta cantidad de sillas. Entonces, a nivel de costos, la mesa, de igual manera, vale más, ¿cierto? 100 soles, digamos. Y una silla me va a costar 40 soles. Entonces, ¿cuál sería lo óptimo? Con los 1000 pies, ¿cuál sería mejor construir? ¿Más mesas o más sillas? O entre ambos, ¿cuántas sillas y cuántas mesas, sin tener mucho desperdicio, me va a permitir los 1000 pies que tengo de madera? Okay. Ese tipo de problemas es el que resuelven la investigación de operaciones. La metodología: identificación del problema, definir objetivos y restricciones, modelado matemático, que representamos el problema con ecuaciones, ¿cierto? La recolección de datos, obtener información relevante, la solución del modelo, usar algoritmos y software especializado, y validación e implementación, probarla y aplicar la solución. ¿Ok? Eso es lo que ve la investigación de operaciones. Ahora, los métodos. En la ingeniería y en ciencias aplicadas existen una cantidad de métodos que se utilizan, ¿no? En nuestro caso vamos a utilizar solamente unas cuantas, ¿ok? No vamos a verlas todas, porque esto, como les mencionaba, es un mundo bastante amplio en su aplicación en la ingeniería. Entonces simplemente vamos a ver unas cuantas de estos métodos que están mencionados en esta diapositiva y en las siguientes. Por ejemplo, tenemos métodos para encontrar la mejor solución máximo o mínimo, para maximizar o minimizar. Maximizas que ganancias, maximizas tiempo o minimizas tiempo, reduces costos, etcétera. Nos depende qué es lo que quieres maximizar, qué quieres reducir o qué quieres minimizar. ¿Okay? Eso lo vuelves un modelo matemático y tenemos que resolverlo. Estos modelos también tienen que tener restricciones. ¿Ok? Vamos a restringir nuestro modelo. No puede ser, no podemos tener unas soluciones infinitas, ¿no? Como en las ecuaciones que vimos anteriormente. Tenemos que restringir de alguna cierta manera o las restricciones ya nos dan de acuerdo al problema a la naturaleza del problema que tengamos. Por ejemplo, tenemos la optimización continua, que trata solamente variables reales, ¿ok? Dentro de ello tenemos la optimización sin restricciones, dentro de ello modelo de búsqueda lineal, algoritmo de Newton, gradiente descendente, Fletch Derives, que es el gradiente conjugado,
Tenemos otro método de región de la confianza. Esos son cuando tenemos o cuando vemos optimización sin restricciones. Ahora, cuando tenemos optimización con restricciones, que es lo que vamos a ver, tenemos programa lineal, los programas no lineales. Okay, dentro del programa lineal vemos el método simplex, el clásico, y también tenemos el método simplex el básico, que es o una variante del método simplex. Okay. También vamos a ver programación no lineal, multiplicadores Lagrange, programación cuadrática, algoritmos secuenciales. Y bien, también tenemos optimización discreta, optimización multiobjeto. Como ven, el campo de la optimización es bastante amplio y cada uno dentro de ello tiene sus métodos, hay algoritmos para desarrollar cada uno de los diferentes tipos de problemas, ¿okay? Porque cada tipo de problema tiene un cierto método más confiable con el que se puede desarrollar. ¿Okay? Programación lineal. Tenemos un primer método, el método gráfico. ¿Okay? La programación lineal es una técnica matemática para optimizar, maximizar o minimizar una función objetivo. Esta función objetivo siempre es lineal, sujeta a un conjunto de restricciones lineales también. El método gráfico se utiliza para ¿qué? Cuando el problema tiene solo dos variables de decisión, permitiendo visualizar las soluciones en un plano cartesiano. Mira, aquí vemos los pasos. Ven el cursor, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, sí se nota. Vale. Gracias. Vamos a ver los pasos para resolver un problema con método gráfico. Digamos, formulamos el problema. Tenemos una función objetivo. Nos dice que necesitamos o tenemos que maximizar esto. Maximizar 3x más 2x2. O sea, tenemos dos variables, ¿no? Una ecuación, una recta y dos variables. Las restricciones te dice que 2x1 más x2 tiene que ser menor que 100. Y el x1 más el x2 tiene que ser menor que 80. También que el x1 tiene que ser menor que 40. Entonces, además de ello, que el x1 y el x2 tienen que ser ambos mayores que 0, por el principio de no negatividad. ¿Ok? Es un principio de la programación lineal. Entonces, graficamos. Graficamos las restricciones. A ver, para graficar estas restricciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir nuestras ecuaciones de este lado, vamos a igualarlo a 0. ¿Ok? Y vamos a reemplazar con 0, porque esto va a ser lineal. Si va a ser lineal, entonces reemplazamos primero con 0. Entonces nuestro x2 va a valer 100 y nuestro x1 0. ¿No? Tenemos un punto, 0 y 100. Primero vamos a hacer la gráfica. Y el segundo va a ser, cuando colocas 0 al x2, el x1 va a valer 2x1 igual a 100, 50, ¿no? Aquí tenemos un punto para la primera restricción. Ahora, para la segunda restricción, vamos a tener un x1 más un x2 igual a 80, de igual manera. Estas son las restricciones. Esto estamos igualándolo a 0 y estamos evaluando los puntos en el eje cartesiano, ¿ok? Para poder verificar. Entonces, tenemos los puntos 0, 80 y 80, 0. Y la tercera restricción es una línea vertical, ¿no? Con x1 igual a 40.
Esas son nuestras restricciones. Ahora, ¿qué quiere decir? Que es, cuando es menor, bueno, cuando vas a maximizar, vas a estar dentro de un área. Ahí te lo vamos a ver. Vamos a ver el gráfico. Parece que no lo he copiado. Ya. La zona factible, donde puede estar los máximos valores, va a ser ¿cuál? El área que esté encerrado bajo estas rectas, ¿cierto? Va a haber un punto máximo dentro de la intersección de estas tres rectas, de estas restricciones, y además de ello, ¿dónde va a estar nuestros valores? En el primer cuadrante, ¿correcto? Nuestros valores van a estar en el primer cuadrante. A ver. Deme un segundo, ¿dónde está esto? A ver, un momentito. Un momentito, un momentito. Sí. Un momentito, muchachos. Voy a graficarlo ya. Un momentito, dame un segundo. Parece que se me ha borrado esto. No lo he hecho. Pero ahorita lo hago. 50. La línea es 50 y 100. Y el otro es 80 y 80, ¿no? 80 y 80. Y tenemos una recta en 40. Un momentito. La tabla está descargada, por eso no puedo. Listo, ahora sí. Solamente le voy a dar color para diferenciar, ¿ok? Solamente le doy color. Y este verde. Sí, parece que no lo he puesto aquí. Esto es mi gráfico. Ok, ahora sí. Bien, como les decía, tenemos una diapositiva grande ya. Para poder verlo más grande. Ok, tenemos lo primero.
Convertimos cada desigualdad en una ecuación, o bueno, en una ecuación recta, ¿no? Para graficar el plano en el plano XY, el X1 en el eje X y el X2 en el eje Y. Es lo que hacemos. Entonces tenemos este gráfico, ¿cierto? Tenemos 100 y 50. Entonces, estos dos puntos los juntamos. Tenemos también el otro valor de 150, el otro 0,80 y 80, 0. Entonces también tenemos 80, en este punto 0,80 y 80, 0. Tenemos otra recta. Y la otra restricción que vale 40 en línea recta. Ahí están los tres, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que la solución, el valor máximo para la función que queremos maximizar, va a estar dentro de la región que encierra las tres intersecciones. Entonces, ¿qué puntos van a ser? Van a ser este punto, ¿cierto? Este podría ser el máximo, podría ser también por aquí, ¿no? Se ve, ¿verdad? Están viendo el gráfico, la diapositiva. Ingeniero, se nota. Sí, sí se observa, ingeniero. Ok. Ya, entonces, lo que nos dice que es que la solución, el valor máximo de la ecuación que estamos tratando de maximizar, va a estar dentro de esta región, por donde va mi puntero, hasta la línea verde, que vale 40, y luego hacia arriba, hacia aquí y aquí, en esa región, en la intersección de las tres rectas, de las tres restricciones. ¿Ok? Nos dice que el x1 y x2 son mayores que 0, entonces simplemente la solución está en el primer cuadrante, ¿correcto? No hay otra manera. Está aquí. Bien, eso ya lo estamos viendo por la gráfica. Entonces, la zona factible bueno, donde se cumple simultáneamente, incluyendo esta restricción, es en el primer cuadrante. Identificación de la región factible. Como les decía, es el polígono formado por la intersección de todas las restricciones. Para encontrarlo, sombrear el área que cumpla todas las desigualdades. Bueno, esa área que he mostrado con el puntero. Y, bueno, los vértices de esta región son los candidatos a la solución óptima. Podría estar dentro de estos vértices. Podría ser la solución óptima, podría ser este, ¿no? O este. Este vértice, no, porque no x1 y x2 tiene que ser mayor que 0. Entonces aquí, no está aquí. Entonces estos dos puntos son los candidatos, ¿correcto? Dentro de esta área. Entonces, bien, sombreamos los vértices son los candidatos. En el paso 4 calculamos los vértices de la región factible. Gráficamente podemos encontrarlo, sí, ¿no? Gráficamente sí podemos encontrarlo. Pero también podemos encontrarlo haciendo ¿qué? La intersección. Como vemos, es la restricción 1 y la restricción 2 el que se cruzan aquí, ¿cierto? Y otra es la restricción 1 con la restricción 3. Aquí el 1 con el 2 y aquí el 3. Entonces, este puede ser un candidato y este. Y para hallar esa intersección, ¿qué hacemos? Simplemente lo que hacemos es igualar, ¿no? Esas dos ecuaciones. Las dos ecuaciones y vamos a hallar un punto. El punto x1 que vale 60 o 20 y el punto 2 que vale 60. Gráficamente también puedes hallar esos dos puntos. Sí, correcto. Si está a escala tu gráfico, lo puedes hallar, ¿no? Esos serían los dos puntos. El punto 20 y el punto 60. Ahora, la intersección R1 y R3. R1 vale, o X1 vale 40, entonces X2 valdría 20. Otro punto sería 40 y 20. Ahora, otra intersección sería entre R2 y el R3. El 2 vale 40 y el otro punto X2 vale
80 menos 40. Entonces, aquí de igual manera vamos a tener dos puntos, 40, 40. ¿Ok? Los puntos son los ejes 0, 0, 0, 80, 0, 40. 40, 0. Bueno, esos son los puntos en los ejes, ¿cierto? 40, nuestra región. Aquí, 40 y 80 y 0, 0. En el eje cartesiano. A eso se refiere este punto de los ejes. Tenemos todos los puntos de nuestra región, ¿correcto? Ahora evaluamos la función objetivo en los vértices. Calculamos z, que es el máximo de 3x menos 1. ¿Cómo rayos se borra este WhatsApp? Ya. Entonces, calculamos el máximo valor de 3x1 más 2x2 en cada vértice. En el vértice 0, evaluando la función, nos va a salir que es 0. Aquí, en el vértice 0, 80, nuestro valor va a ser 160. En el punto 20, 60, nuestro valor máximo va a ser 180. En el punto 40, 20, nuestro valor máximo va a ser 160. Y en el punto 40, 40, nuestro valor va a ser 200, pero no es factible. ¿Por qué no es factible? Porque el punto 40, 40 no cumple con una restricción. ¿Con cuál? Con el que tiene que ser menor a 120. O sea, menor a 100. Si reemplazamos en los valores, en la restricción número 1, vamos a tener un valor de 120, que no es menor que 100, menor o igual que 100. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es el que encontramos. El valor máximo es 180. Ese es el valor máximo. ¿Alguna consulta respecto a este método? ¿Ninguna? Bien, ninguna, ¿no? Es simple el método, si se han dado cuenta, no hay nada, no es nada, no es nada difícil. Ahora vamos a ver programación lineal, el método simplex. El método simplex es un algoritmo utilizado para resolver problemas de programación lineal, es decir, optimizar o minimizar una función lineal sujeta de igual manera a un conjunto de restricciones lineales. Bueno, un poco de historia. Fue desarrollado por George Dantzig en 1947 y es ampliamente utilizado en la investigación de operaciones en diversos campos como es la ingeniería, la economía y, bueno, demás. Los pasos para el método simplex. Vamos a ver el método simplex para un problema de maximización. ¿Ok? Para hacer un problema de minimización, el enfoque es similar, solo que vamos con ajustes en los criterios de selección. Hay otro ejercicio más adelante que vamos a ver que es para minimizar. ¿Ya? Vamos a ver los dos casos. Problema típico en programación lineal es su forma estándar, ¿no? Tenemos para maximizar un coeficiente 1 por un x1 por una variable, igual otro coeficiente 2 por otra variable 2, y etcétera, ¿no? Hasta un cn por xn. ¿Sujeto a qué? A restricciones de este tipo, ¿no? Que este valor, la suma o tal, va a ser menor o igual que un valor, un B1. Puedes tener 2, 3, 4, 5, 6 restricciones que te dan que son menores o iguales o a un cierto valor. ¿Ok? Puedes tener varias restricciones. Entonces, aquí, pero todos tienen que cumplir esto.
Que todos los valores o las variables van a ser mayores que cero. ¿Ok? Esta es la forma típica de una formulación para utilizar el método simplex. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertirlo a la forma estándar. Para aplicar el simplex, todas las restricciones deben ser igualdades, como vimos en el anterior método. Con variables, a esto vamos a añadir variables de holgura o variables de exceso. Las variables de holgura nos van a dar cuando nosotros queremos maximizar. ¿Ok? Si queremos minimizar, vamos a tener variables de exceso. Si la restricción es menor que algo, ¿qué vamos a agregar? Una variable de holgura. Esta variable tiene que ser mayor o igual que 0. Si la restricción es mayor, es una variable de exceso. Y hay que agregar una variable artificial para métodos como el de las dos fases o Milgram. Tenemos este ejemplo. Tenemos el ejemplo de 2x menos 2x1 más 3x2 tiene que ser menor que 10. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle una variable que nos dice, bueno, según la regla, dice que si tenemos esta restricción, lo que tenemos que hacer es agregarle una variable de holgura. Luego, a ver, un momentito, voy a cargar. Me conectaré. Ok, ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer es construir la tabla simplex. La tabla inicial incluye coeficientes de la variable de decisión, nuestras variables x desde j y nuestras holguras. Hacia el otro lado vamos a tener al lado derecho, columna del lado derecho, con los valores de las restricciones, ¿no? Al otro lado de las restricciones. Luego vamos a tener la fila Z, donde vamos a colocar la función objetivo escrita como Z igualado a 0. O sea, lo que vamos a hacer es maximizar un valor, pero este Z lo vamos a pasar a todos con coeficiente cambiado, ¿no? Con un signo negativo hacia el otro lado. ¿Okay? Es sencillo. Luego, paso 4, vamos a aplicar los criterios simplex. Vamos a tener dos tipos de variables. Variable que entra, que es la más negativa de la fila Z. Para la maximización, aquí, bueno, en este problema, nuestro coeficiente, miren aquí en esta fila, ¿cuál es el más negativo? El más negativo va a ser 5. Entonces, la variable que entra va a ser la más negativa de la fila Z para maximización. Aquí x2 tiene coeficiente menos 5, ¿cierto? Y la variable que sale, mínimo cociente, la variable que sale va a ser el mínimo cociente entre el lado derecho y entre el coeficiente de la columna entrante. Solo valores positivos. Para x2, va a ser a qué? Va a ser igual a qué? A 10, que es el lado derecho, ¿cierto? El lado derecho entre 3. La columna x2 aquí. 3. 10 entre 3.
a la fila S1. S1. Tenemos 10 tercios y aquí no, S1. Este 1 entre el otro, 1 tercio. Y 8 entre 2. El lado derecho entre el lado derecho 8 entre 2. Que nos da 4 para la fila S2. Aquí. Bueno, a este de acá. El mínimo es 10 tercios. Luego, como el mínimo es 10 tercios, ubicamos dónde va a estar el 10 tercios. Entonces, luego el S1 es el que sale. Ahora, lo que vamos a hacer es operaciones de fila, pivot. Véanlo esto como una matriz. La idea es encontrar un vector canónico. O sea, aquí que sea 1, 0 y aquí 0, 1. ¿Okay? Esa es la idea. Es como hacer una matriz. Y lo que vamos a hacer es agarrar operaciones de fila, pivot, y vamos a convertir el coeficiente de x2 en 1. Y los demás en 0, en su columna, en esta columna. La fila pivot va a ser el S1. S1, esta. Esta va a ser nuestra fila pivot. Para que... Y los demás son las columnas, la S1 dividimos entre 3, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este x2 multiplicado por 1 tercio va a ser 1, ¿no? ¿Ok? La nueva fila para x2, entonces va a ser igual a 2x1 más x2 más 1 tercio de S1. Aquí, y actualizamos la tabla. Estos son los nuevos valores para esta matriz, digámoslo, llamémoslo así, ¿no? Para esta tabla. ¿Ok? Aquí ya tenemos 10 tercios, 4 tercios. Luego vamos a verificar la optimabilidad. Si todos los coeficientes en la fila Z son mayores que 0, la solución es óptima. Si no, vamos a repetir el paso 4, nuevamente aquí. En este caso, x1 tiene 1 tercio, que es mayor que 0. Pero si hubiera valor negativo, continuaríamos. Aquí, vamos a ver este ejemplo con más detalle. Otro ejemplo, ¿ya? Que, bueno, aquí lo vamos a desarrollar mejor. Tenemos maximizar 3x1 más 5x2, sujeto a x1 menor o igual que 4. No está en mi hoja. Menor o igual que 4. 2x2 menor o igual que 12, 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, y bueno, x1 y x2 tienen que ser mayor que 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a agregarle variables de holgura, ¿cierto? Para convertirlo a la forma estándar. Los variables de holgura, ¿cuántas restricciones tenemos? Tenemos 3 restricciones. Bueno, esto sí, esto ya es por principio de negatividad, ¿no? Estos valores nunca pueden ser negativos, pero las restricciones tenemos estas. ¿Ok? Estas son las restricciones. Entonces, vamos a llevarlo a la forma estándar agregándole variables de holgura. Dice, cuando es menor, cuando tengamos que sea menor o igual que, esto va a tener o se va a colocar variables de holgura. Entonces, tenemos el primero, el x1 más el s1 va a ser igual a 4. Para el segundo, 2x2 más un s2 va a ser igual a 12. Y el tercero, 3x1 más 2x2 más un s3 va a ser igual a 18. Entonces, la función objetivo vamos a reescribirlo como todos estos valores hacia el otro lado, ¿no? Z menos 3x1 menos 5x2 igual a 0.
Ya está reescrito. Vamos a construir nuestra tabla inicial. La tabla tendrá filas y columnas. En las filas van a ir las restricciones más nuestra función objetivo. Tenemos en la fila las restricciones más la función objetivo. Z. ¿Ok? Tenemos el base, tenemos el X1, X2, el S1, el S2 y el S3. Y aquí el lado derecho. ¿Ok? La largura, las columnas. Las filas tenemos S1, nuestra base, S2, nuestra base, S3 y el Z, ¿no? Y nuestro X1, X2, S1, S2 y S3. Y nuestro lado derecho. En el X1 van a ir para el S1. Tenemos de aquí 1, 1 y 4. Tenemos 1 en X, 1, ¿lo ven? 1 en X1, 1 en S1 y 4. ¿X2 tenemos algo? No, 0. En los demás tampoco, 0 y 0. Este vale 4. Para el S2. Para el S2, nuestra restricción 2 va a ser 2X2 más S2 igual a 12. Entonces, nuestro primer valor, nuestro coeficiente va a ser 2, 1 y 12. En X1, 0, 2, 0 acá, 1 y 12. En el S3, para el S3 vamos a tener 3, 2, 1, 18. 3, 2, 0 en S1, 0, 2 y solo S3 tenemos 1 y 18. Para nuestro valor, para maximizar, tenemos la otra ecuación que sería 1 menos 3. Bueno, Z aquí no tenemos el variable, entonces no. Solamente tenemos menos 3, menos 5, menos 3, menos 5 y nuestro lado derecho 0. Listo. Ya tenemos nuestra tabla simplex inicial. Hasta este punto están entendiendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, sí, está bien, ingeniero. Ok, vale. Bien, entonces, aquí una pequeña explicación. Las variables de holgura S1, S2 y S3 forman la base inicial. Ahí está la base inicial. La solución factible inicial. ¿Ok? Los coeficientes Z son las funciones objetivo, con signos cambiados. Estos, ¿no? Porque escribimos Z menos 3 menos 5X. Bueno, aquí estamos colocando nuestra función objetivo. Menos 3, menos 5, 0, 0. Como les decía, la idea es hacer, mediante los pivots, igual que las matrices, hacer que en la columna, para estos valores, tengamos para X1 y para X2 vectores canónicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir con este ejercicio, ¿ya? Elegir variable, el paso 3, elegir la variable que entra de pivot en la columna. En la fila Z buscamos el coeficiente más negativo, porque estamos maximizando. El más negativo. Entonces aquí, ¿cuál es el más negativo? Es este, ¿no? Menos 5. No puede ser menos 3 porque menos 5 es más negativo que menos 3 en X1. Entonces, el que entra a la base va a ser X2. X2 entra a la base, aquí. Entonces, paso 4. Elegimos la variable que sale. Ya encontramos la variable que entra. Es en el X2. Entonces, la variable que sale va a ser el pivot de fila. Va a ser el mínimo cociente entre
el lado derecho y entre el coeficiente del x2, del que entra a la base. ¿Ok? Solo los valores positivos. En la fila S1, S2 y S3. En la fila S1, 4 entre 0. En la fila de X2, lado derecho entre el S2 acá. Para el S1 vamos a tener 4 entre 0. 4 entre 0. ¿Cuál es su valor? Infinito, ¿no? No válido. Para el S2 va a ser entre 12 entre 2. ¿Cierto? 2 entre 2. ¿Cuánto va a ser? 6. 6, un cociente. Para el S3 con X2 va a ser 18 entre 2. 18 entre 2. ¿Cuál va a ser? Entonces, 18 entre 2, 9. Entonces, de esto, ¿qué te pide? El cociente, el mínimo cociente. Entonces, el mínimo cociente de estos tres que hemos calculado será el mínimo 6, que está o que corresponde al S2. Entonces, el que sale va a ser el S2, sale de la base. El paso número 5. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿por qué no lo toma el infinito? El infinito es mayor que 6 y mayor que 9, ¿no? ¿O no? Es el Es infinito más positivo. infinito, entonces. Y ingeniero. Claro. Es mucho más grande que 6 y el que 9, pues. El menor de estos tres es el 6. El infinito es mucho mayor. Entonces no podría ser el... Ok, entonces, aquí, al paso 5. Operaciones de fila, pivot. Como les decía, la idea aquí es buscar valores para convertir dentro de x1 y x2 que sean vectores canónicos. ¿Ok? Convertimos la columna x2 en un vector canónico. El x2, que es el que entra, vamos a convertirlo en un vector canónico. 1 en el pivot, 1 en el pivot, 0 en las demás filas. 1 en el pivot. La fila pivot va a ser el S2. Correcto. Dividimos entre 2 para que el coeficiente de x2 sea igual a 1. Tendríamos esto. Tenemos un valor de 2. Entonces, ¿qué vamos a multiplicar? O por un medio o dividirlo entre 2 para que este sea 1. ¿Cierto? Entonces, la nueva fila de x2 va a ser igual a 0, 1, 0, 0.5 y 0. Y aquí 4, bueno, tienes aquí 12, también entre 0.5 te va a quedar aquí 6. ¿Verdad? Lo ven, ¿verdad? Actualizamos las demás filas. El S1, esa era la fila pivota, el que necesitábamos convertirlo en 1. Actualizamos las demás filas. La fila S1 ya tiene 0 en X1, ya tiene 0, o sea, ya no es necesario, ¿no? buscar o hacer que esto sea 0. Si ya tenemos aquí en X2 1, el otro lado, nada más queda que este tenga que ser 0, pero ya tiene el S1, ya tiene 0 en el X2, el S1, aquí, el S1 ya es 0, no cambia. Entonces la fila 3, para la fila S3, restamos 2
por la fila X2. Entonces, tenemos nuestros valores de 3, 2, aquí, 3, 2, 0, 3, 2, 0, 0, 1, 18. Para esta fila, al S3. Al S3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restarle la multiplicación de esto. 2 por la fila X2. 2 por la fila X2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 0, 1, 0, 0.5, 0 y 6. Multiplicamos toda esta fila por 2 y le restamos la fila de S3, para S3, ¿Cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 3, 0, 0, 1, 1 y 6, este valor. 3, 0, 0, menos 1, 1 y 6. Para la fila Z, de la misma manera, ¿no? A la fila Z, a esta 3, 5, 0, 0, 0, 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a la fila 2 por 5 y les vamos a restar. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 3, 0, 0, 2.5, 0 y 30. Esa es nuestra nueva tabla. El paso 6. En la fila Z todavía tenemos un menos 3 aquí. Todavía tenemos un menos 3. Si esto ya fuera positivo, ya sería la solución óptima. Pero no, aquí todavía tenemos un negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repetir. Vamos a repetir. Al paso 4 vamos a regresar. Como tiene la fila Z, tiene todavía un coeficiente negativo, X3 en X1, así que vamos a repetir. Variable que entra va a ser el X1, ¿cierto? Porque es el más negativo. Y luego, la variable que sale, vamos a aplicar la misma fórmula, el lado derecho entre el coeficiente del X1, lado derecho entre el coeficiente de X1, para S1 es X1, 4 entre 1, aquí, 4 entre 1, 4. Para X2, va a ser, a ver, esto es para la fila, para el X2. Para el X2 va a ser igual a 6 entre 0, infinito, ¿cierto? 6 entre 0 para el X1. Para el S3, va a ser igual a 6 entre 3, igual a 2. 6 entre 3, igual a 2. ¿Y el mínimo de estos tres cuál es? 2. Entonces, el que sale va a ser el 3. El S3 sale. Entonces, el S3 sale, el que entre va a ser el X1, ¿no? Aquí ya está. Esta posición en vez del S3, ponemos el X1. Entonces, dividimos el S3 entre 3. Vamos a buscar un nuevo pivot. La fila X1, dividimos el S3 entre 3. O sea, tenemos 1, 0, 0, menos un tercio, más un tercio, igual a 2. Dividiendo S3 entre 3. 1, 0, 0, menos un tercio y 2. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo, verdad? Estamos en la anterior, a esta tabla es el que estamos haciendo estas operaciones. Luego, actualizamos las otras filas. El S1, al S1 le restamos 1 por la fila X1.
1 por la fila x1. Entonces nos va a quedar el 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1/3, menos 1/3 y 2. A la fila, al x2 no cambia. Ya tiene el x2, ya tiene 0 ya, ¿no? Ya tiene ya. Y para z, sumamos 3 veces la fila x1. Y haciendo esa operación vamos a tener esto, ¿no? 0, 0, 0, 1.5, 1 y 36. A la fila x1, aquí. Esto tienen que ver. X1, aquí. ¿Ok? A este era. Y al final ya no tenemos. Esta es nuestra tabla final óptima, porque ya no tenemos en Z ningún número negativo. Entonces, nuestra solución óptima va a ser el x1, x2, variables en la base, de 2 y 6. 2 y 6. Esas son las variables en la base. El valor máximo de Z va a ser igual a 36. Aquí es 1.51, pero el valor máximo, o sea, nuestro valor máximo de la ecuación anterior de esta, nuestro valor máximo, al maximizar, el valor que nos va a dar, va a ser máximo, va a ser 36. Eso es lo que nos está diciendo nuestra tabla final. ¿Ok? Y las holguras S1, 2, S1 vale 2, entonces lo que nos dice es que sobre el recurso en la primera restricción. Sobre la primera restricción tiene una holgura, ¿no?, de 2, no es tan exacta, ¿no? Siempre tenemos esa holgura. El S2, S3, 0, restricciones activas. Entonces, resumimos los pasos. Primero que hacemos, convertimos el problema a una forma estándar. Podemos ponerle holguras, cuando es menor, igual, ¿cierto? Luego construimos la tabla inicial con variables de holguras en la base. Luego elegimos variable de entradas y también vamos a sacar o vamos a elegir la variable que sale. Mediante el coeficiente más negativo en z, esa variable que entra, y la variable que sale, el mínimo cociente del lado derecho entre la columna entrante. ¿Cierto? Eso es lo que estamos viendo. Y luego vamos a hacer una serie de operaciones pivot para convertir la columna entrante en un vector canónico de unos y ceros. Y bueno, y al final vamos a hacer lo mismo, vamos a repetir hasta que en la fila de z todos sean mayores que 0, todos los cocientes. ¿Ok? Y eso, ahí termina. Esos son el resumen de pasos. Si se han dado cuenta, como les he comentado, está bien explicado paso por paso en las diapositivas, que no van a tener ningún problema. Si ahorita, si van a ponerse a repasar luego, ahí está bien explicado, ¿no? No van a tener problemas. ¿Ok? Ahora, este método simplex también tiene una variación que es el método simplex dual. Es una variante, como les decía, del método simplex que sirve para resolver problemas de programación lineal cuando la solución inicial no es factible. Es decir, cuando ax es igual a b y x mayor o igual que 0. Pero en la tabla de simplex, cumple el criterio de optimidad. ¿La ven? Se basa en la dualidad del programa lineal, donde todo el problema
el problema lineal o el primal tiene un problema dual asociado. El método simplex dual es especialmente útil cuando los problemas con restricciones mayores o iguales, sin variables artificiales. Para hacer análisis de sensibilidad y reoptimización, problemas donde el primal es infactible, pero el dual es factible. Vamos a ver esto un momentito, muchachos. Disculpen, muchachos, vamos a seguir ya. Entonces, estamos... Ya. Pasos para el método simplex dual. Se explica cuando el tableado o la tabla del simplex cumple el criterio de optimidad. Todos los costos reducidos es menor o igual que 0 en maximización. Pero hay variables básicas negativas. Pero hay variables básicas negativas. El algoritmo, vamos a ver paso a paso. Si todos los B y I son mayores o igual que 0, el problema es factible. Podemos usar simplex primal. Si hay algún B menor que 0, aplicamos el simplex dual. A ver, sí, más abajo está para que me entiendan. Hay ciertos valores o ciertas restricciones en donde no se va a cumplir que, digamos, el x1 y el x2 sean mayores que 0. Va a haber una... ¿Cómo se le llama esto? Entre las restricciones, entre ellos hay una contradicción. Hay una contradicción de restricciones. Ya va a haber valores que deberían ser mayores que igual que 0, pero no van a cumplir en otra restricción. En una cumple sí y en la otra no. ¿Ya? Cuando pasa ese tipo de situaciones, es el que se utiliza el simplex dual. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo ahora. No se preocupen. A ver, un momentito, disculpen. Ok, a ver. Ya, me han entendido más o menos, ¿no? Lo que les trato de decir, el por qué. Ya, el algoritmo, paso a paso, vamos a ver, verificamos la factibilidad dual. Si todos los BI, los valores del lado derecho, ¿cierto? Son mayores que 0, mayores o iguales que 0. El problema es factible, usamos un prival. Si hay algún B que es menor que 0, aplicamos simplex dual. Por eso les decía, no todos los valores del lado derecho van a ser, o van a cumplir que el x1 o el x2 sean mayores que 0. O sea, debería cumplir eso, ¿no? Pero va a haber valores que no, que van a ser menores. Entonces, ahí es donde se tiene que utilizar este método. Seleccionamos la variable que sale de la fila del pivot. Escogemos la fila con el valor más negativo. Es igual, como decía, es una adaptación del método simplex.
Luego seleccionamos la variable que entra, la columna pivot. Calculamos las razones del costo reducido elemento negativo en la fila, solo si el elemento es menor que 0. Ahora vamos a ver esto, no se preocupen. Elegimos la razón más pequeña en valor absoluto. Realizar el pivoteo. Igual que en simplex primal, convertimos el pivot en 1 y en ceros en la columna, ¿no? A un vector canónico. Repetimos hasta que todas las variables sean no negativas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Nos pide minimizar z, esa ecuación, 4x1 más 6x2. Entonces las restricciones son x1 más x2 sea mayor que 4. El 2x1 más 3x2 sea mayor que 10, mayor o igual que 10, y el x1 y el x2 lógicamente tienen que ser mayores que 0. ¿Ok? Vamos a convertir a la forma estándar. Cuando veíamos en el anterior, para minimizar, puede haber infinitos valores ahí, ¿cierto? Que cumplan, que sea mayor que 4. ¿Cierto o no? Que también van a cumplir lo mismo que son mayor que 10. O sea, hay un montón de valores. ¿Cierto? Vamos a convertir a la forma estándar. Introducimos variables de exceso. En el anterior estamos introduciendo variables de holgura. Ahora para este ejercicio vamos a introducir variables de exceso, S1 y S2. ¿Cierto? Estas son estas dos restricciones. Entonces tenemos que agregar dos variables de exceso, S1 y S2 para cada uno. Con coeficiente menos 1, porque las restricciones son mayores o iguales. ¿Ok? Es por eso. La función objetivo se expresa en términos de todas las variables, incluyendo las de exceso. 4x1 más 6x2 más s1 más s2. El paso 2. Construimos la tabla inicial, infactible primal, dual factible. Las variables básicas iniciales son S1 y S2, pero al despejar vamos a tener esto. S1 va a ser a menos 4 más x1 más x2. Y el x2 va a ser menos 10 más x2 más x1. En la primera iteración x1, 0 y x2, hacemos que x valga 0, x1 y x2 también 0. Entonces vamos a tener un valor de S1 vale menos 4 y S2 vale menos 10. Entonces, ¿qué te decía? Que es un infactible primal. Sin embargo, los costos reducidos, coeficientes de x1 y x2 en z son positivos, ¿cierto? Nos condiciona que x1 y x2 tienen que ser positivos. Por lo que cumple el criterio de optimabilidad para minimización. Por lo tanto, la solución es dual factible. Entonces, tenemos que utilizar el simple factible. Armamos nuestra tabla simplex de la misma manera que la anterior. x1, 1, x2, 2, para el s1, para s2 y para nuestro z. Tenemos menos 4, menos 10, 0. Luego elegimos la variable que sale en la fila pivot, entonces el mínimo del z, el mínimo de 4 y menos 10 va a ser menos 10, ¿no? Entonces ese 2 sale de la base, el mínimo.
Luego elegimos en el paso 4 elegimos la variable que entra también. Entonces va a ser, para mantener la factibilidad dual, calculamos coeficientes de teta j. Acá ya le estamos dando otro coeficiente, ya no es igual a lo que el anterior. Solo para elementos negativos en la fila del S2. 4, 2, igual a 2. Y para el teta x2, 6, 3, 2. Para el 4 y para el 6, ¿no? En el S2. Entonces, como hay empate, bueno, aquí tenemos ambos en 2 y 2. No tenemos más, entonces hay un empate. Podemos elegir cualquiera de los dos, ¿no? Tomamos x2 como variable entrante. Entonces la columna con a2 igual a 3. Las operaciones nuevamente de pivoteo, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Dividimos la fila de S2 por 3, tenemos un elemento pivot, vamos a tener la nueva fila x2 va a valer 2 tercios, 1, 0, menos 1 tercio, 10. Esa va a ser nuestra nueva fila para x2, para el que ha entrado. Ha entrado x2, entonces tenemos aquí 2 tercios, 1, 0, menos 1 tercio y menos 10 tercios. Actualizamos para la fila S1, la S1 le restamos una vez la fila x2, entonces la resta nos va a traer 1 tercio, 0, menos 1, 1 tercio y menos 2 tercios. Actualizamos para la fila z, eliminando el x2. La fila z, menos 6, veces la fila 2, nos va a quedar esto. 0 más 24, menos 4, 0, 0. Bueno, esto nos va a dar un 0, 0, 0, 0, 2 y 20. Y el paso 6, la segunda iteración, verificar la factibilidad. Variable que sale S1 porque su valor es menos 2 tercios, va a ser el único negativo. Y variable que entra va a ser el S1, ¿no? Para la fila S1, el A14, que es 1 tercio, que es mayor que 0. No si considera, pues teta de J requiere que A y J sea menor que 0. Por lo tanto, el teta S2 va a ser 2 entre 1 tercio. Eso es igual a 6. Y bueno, tenemos que el A11 vale 1 tercio. 1 tercio. Entonces, eso es mayor que 0. No aplica. Como no hay elementos negativos en la fila de S1, ya, en lo siguiente, no hay ¿no? Es infactible, entonces no existe solución óptima. Conclusión, el método simplex dual detecta que el problema no tiene solución factible porque no se puede eliminar la infactibilidad primal. O sea, no nos ha llevado a una solución este método. Bueno, para este problema. Resumen del método simplex dual. Inicio con solución dual factible, costos reducidos óptimos, pero infactible primal. Alguna variable básica negativa. Hemos visto que tiene coeficientes negativos hasta el último, ¿no? Que ya no se ha podido llegar a una solución. La variable que sale, la más negativa. La variable que entra, el mínimo de estos. Pero donde la IJ sea menor que 0. Pivoteo, actualizar la tabla 1. Bueno, ese es el resumen de los pasos, ¿no? Que hemos hecho. Esto, bueno, vamos a ver un ejercicio más de esto ya donde que podamos encontrar la solución. Nos va a faltar este de simplex dual. Me lo recuerdan. Ahora, modelos de transporte. Los modelos de transporte en ingeniería, ¿qué buscan? Los modelos de camino mínimo buscan encontrar la ruta más corta, económica o eficiente entre dos puntos en una red. Por ejemplo, transporte, redes de comunicación, logística, etc. Estos modelos son fundamentales en optimización y aplican en logística, ruteo de vehículos, telecomunicaciones, diseño de redes de datos, en urbanismo también la planificación del transporte público, ¿ya? Estos modelos de ingeniería son los que deberían aplicarse en las distintas
urbes, ¿no? Para que no haya tanto tráfico. Las rutas más largas, las más óptimas, los más costosos, o sea, de acuerdo a ello, se podría hacer modelos matemáticos. Se puede hacer, bueno, creo que hay varias tesis de estos métodos de encontrar la más óptima, aplicados, ¿no? Definitivamente aplicados a una ciudad. Los algoritmos clásicos. Tenemos varios algoritmos. En realidad, de los más conocidos son estos tres: el algoritmo de Dijkstra, de Bellman-Ford y de Floyd-Marshall. El algoritmo, el que vamos a ver nosotros o el que vamos a trabajarlo, va a ser el algoritmo de Dijkstra. ¿Ya? Esto es a partir de grafos, de dibujos, ¿no? Que a cada ruta, que se le llama arista, en este caso se les da valores o pesos. ¿Ok? Su complejidad depende de los pesos de las aristas y de los nodos. ¿De acuerdo? Eso es su complejidad. Encontramos los caminos mínimos desde un nodo origen hasta todos los demás. Este método nos va a calcular desde un punto, nos va a encontrar los caminos mínimos por todos los puntos que va a pasar. ¿Ya? Puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3. O sea, hay una serie de combinaciones por los caminos que se puede pasar. Y este método te lo hay a todas. Ahora, respecto a los pesos, ¿qué quiere decir con los pesos? Cuando hablamos de pesos, hablamos de distancias, hablamos de costos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Ya, pero todo lo que les menciono, a ver, estos pesos nunca van a ser negativos, ¿no? Porque va a ir sumándose. Si fueran distancias, esto iría sumándose, ¿correcto? Nunca disminuyen o no es un valor que puedes estimarlo. Ya, y los pesos negativos son esos, son valores eh, que no se suman, ¿no? Que puedes estimarlos, digamos, compensaciones. Ya no es algo no es algo que se puede, que puede ser, ¿qué les digo? Algo, algo numérico. Ya, en lo numérico vas a ir sumando eso. A eso se refiere. Los costos, bueno, si te dicen un beneficio, vas a tener mayor beneficio si llegas al 3 por el 2 o por el 4. O sea, no es una medida, ¿no? No tiene una unidad de medida con la que puedas decir sí, si me conviene por tal sitio, por tal sitio. En cambio, los pesos positivos a los que refieren estos autores son números, son valores que se pueden sumar, como les decía, el costo, las distancias. Y así que hay varias maneras de medir, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a costar llegar de tal punto hasta tal punto? Esos son pesos positivos. Y el algoritmo que trabaja Dijkstra es eso, solamente acepta pesos positivos. ¿Ok? Y es en lo que nos vamos a centrar. También el algoritmo de Bellman, ciclos negativos, complejidad. Bueno, algoritmo de Floyd-Warshall de igual manera, permite pesos negativos. Y así, pero nosotros, como les digo, nos vamos a concentrar en lo que nos importa, en el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra es un método eficiente para encontrar el camino más corto, desde un nodo de origen a todos los demás nodos, en un grafo con pesos no negativos. ¿Ok? No permite pesos negativos, como les digo. Bueno, no nos interesa a nosotros medir eso, ¿no? Lo que nos interesa es los pesos positivos. Ahora,
Las aplicaciones del algoritmo de Dijkstra. Optimización de rutas en redes de transporte, planificación de redes, ya sea de internet, luz, telecomunicaciones, etc. Sistemas de navegación, GPS, Google Maps, todo está aplicado, si ven, ¿no? Está en base a estos algoritmos. Se han realizado estos softwares o estas aplicaciones, como el Maps. Logística y distribución de recursos. Pasos del algoritmo de Dijkstra. Inicialización. Asignar una distancia 0 al nodo de origen y infinito a los demás nodos. No los conocemos, no sabemos. Pues, es como si nosotros estuviéramos parados acá en tu casa. O sea, no te has movido, entonces tienes una distancia 0 en tu nodo de origen y infinito a los demás nodos. A los demás nodos no sabes, no conoces hasta que los recorres. ¿Ok? Por eso se le coloca infinito en todos los demás. Tengan en cuenta eso para los ejercicios que vamos a ver, para el ejercicio, ¿no? Porque con uno ya bastante grande aplicativo van a entender o van a ser capaces de hacerlo de los demás. Seleccionamos el nodo con la distancia mínima, elegimos el nodo no visitado con la distancia más pequeña, inicialmente el nodo de origen. Relajación de las aristas, vamos a tener el nodo actual y vamos a sumarle la arista, ¿ya? Y ahí vamos a sumar y ver cuál es el camino más corto. Este es uno de esos, bueno, esto lo he sacado de uno de los IAs, el algoritmo. La nueva distancia va a ser igual a la distancia actual más el peso de la arista. Si la nueva distancia es menor que la distancia almacenada, actualizar la distancia. Es su algoritmo para eso. Marcamos el nodo como visitado. Una vez los procesados todos los vecinos, el nodo actual se marca como visitado. En el nodo donde que nos encontremos vamos a hacer la evaluación. Vamos a sumar el nodo y la arista a partir del nodo donde estamos. Y una vez terminado, hecho el cálculo ahí, vamos a marcarlo como un nodo visitado. Y repetimos eso hasta que todos los nodos sean visitados. Ejemplo. Tenemos esta red donde vamos a ir desde un punto hasta el otro punto. Como les decía, este método lo que hace es calcularte todas las posibles rutas hasta un determinado punto. ¿Y cuál va a ser el óptimo? A simple vista, en esta gráfica sí podemos determinarlo, ¿no? Porque tenemos los nodos, vemos. ¿Cuál nos saldría más fácil? O el más barato. Si vamos de 1, este sería más barato, miren, si se dan cuenta. De A a B tenemos un peso de 1, de B hacia 2 y acá 3, tendría 6. A ver, otra ruta posible sería de A a G, de G a H, de H a E. ¿Cuánto es? 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, va ganando el de arriba, 6. Entonces por abajo no. Ahí además hay problemas en el que te dan las direcciones o en el que tú puedes decidir si llamas en direcciones, ¿no? No es como una calle. Solamente tiene un sentido o puede tener también dos sentidos. O sea, te da una opción más ahí. Y el valor o el peso va a ser lo mismo. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta. Puede ser de dos direcciones o solamente de una dirección, como en este caso. Entonces, otra sería de A a B, a D, a E y a F. Tendrías 1, 2, 4, 8. Hasta F. Tampoco. La ruta más óptima, otra que nos podría parecer óptima, aquí tienes 4, 4, no, o sea, va a ser más siempre. El único el que tenemos
sería A, B, C, D, F, A, B, C, F. Entonces, eso es lo que se tiene que probar. ¿Ok? El ejemplo tenemos en la presentación del grafo de A a B peso 1, A a B peso 1, de A a G peso 4, de B a C peso 2, de B a D peso 1, de C a D peso 4, de C a D, y así, todas están ahí graficadas. ¿Ok? Como le digo, el peso puede ser tiempo, puede ser distancia, puede ser costo, ¿ok? Aquí, por ejemplo, como les decía, el menos costoso, esta ruta. Porque, bueno, va a ser menos combustible, menos recorrido, etcétera, ¿no? Se puede sacarle un montón de cosas ahí. Aquí, el más costoso, el que te va a demorar más tiempo. O sea, el peso se refiere a, podrías referirlo a tiempo, a costo, a distancias, etcétera. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra representación del grafo, este es nuestro dibujo. Incluso esto se puede utilizar para rutas críticas, ¿no? Programación de obras. Es similar, es similar, ¿eh? Cuando lleguen a ese curso van a verlo. Paso 1, inicialización. Vamos a iniciar, creamos una tabla de distancias iniciales desde A y marcamos todos los nodos como no visitados, ¿recuerdan? Desde el nodo A vamos a tener una distancia 0. ¿Visitado el nodo A? No. Distancia, el nodo B, C, D, F hasta H, todos se ponen infinito y visitado, no visitado, ¿cierto? En el siguiente paso, vamos a empezar el proceso iterativo. Para la iteración 1, el nodo actual, que es la A, tiene una distancia de 0. ¿Ya? Sus vecinos de A, ¿quiénes son? Son B, ¿con quién está conectado? Con B y con G. B tiene un peso 1 y G tiene un peso 4 hacia G. Actualizamos distancia a B. El mínimo de la distancia es, ¿dónde estamos? Aquí. Infinito, AB es infinito, y de la distancia A, 0 más la arista. A 0 más la arista, más 1. Eso es lo que representa, lo que está dando acá. El de B es infinito y el otro es 0 más 1, igual a 1. ¿Qué te dice? El mínimo, ¿no? Entre esos dos. Infinito es mayor que 0 más 1, entonces el mínimo es 1. Actualizamos la distancia a G, a esta de acá. Tenemos el infinito a G, pero en esta distancia tenemos el 0 de A, más el 4, más la arista, más 4. 1 y 4. Entonces, actualizamos nuestra tabla. B va a valer 1 y hacia G va a valer 4. ¿Correcto? Entonces ya tenemos, hemos hecho a partir del nodo, ¿en qué nodo estamos? En la A, ¿no? Hemos actualizado nuestra tabla, entonces, visitado, sí. ¿Qué nodos nos faltan visitar? Nos falta el nodo B, vamos al nodo B. Visitamos el nodo B, nodo actual, iteración número 2, nodo actual B. Distancia más pequeña no visitada, 1. Tenemos 1, ¿no? Tenemos 1 acá. 1. Entonces, los vecinos de B, ¿quiénes son? Son el de B, es el C y el D. ¿Correcto? En la C, para la C, el nudo B, no, el nudo C, ¿no? B. Infinito. Más infinito más 1, el 1 del B
1 más el 2, más el 2, que me da 3. Para D, para acá, el 1, bueno, en el nudo finito. Finito, luego es B en B1 más el 1 de la arista, o el peso. Eso nos va a dar un valor de 2. Entonces, con estas distancias actualizamos. 3, 2. ¿Qué nudo hemos visitado? El nudo B. Entonces ponemos sí. ¿Qué nudo nos falta visitar? El C, la D, la E, la F, la G y la H. De igual manera. Ahora, ¿cuál vamos a ver? El nodo que vamos a evaluar va a ser el nodo D. La distancia más pequeña no visitada va a ser 2, ¿no? Nodo D, 2. Entonces, tenemos el nodo de 2. Del nodo D, ¿qué nos falta? Nos vamos a ir al E. Vecinos del D, va a ser el nudo E. ¿Cierto? Del C, en cambio del C es el que hemos evaluado. Ya está el C. C todavía. Ya estamos en D. De D, el único vecino es la E. Vecino de D, la E. Porque este vamos a evaluar aquí y este vamos a evaluar aquí. ¿Qué? Ah, no, esta G a D. G a D. G a D. Ah, es al revés acá. Ya, lo corrigen aquí. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ingeniero, se escucha. Durmiéndose, creo. Ya, esto va a ser al revés. Ya la dirección es de G a D. Esto había un lapsus. G a D. Es al revés. De aquí de G a D. ¿Dónde estamos? Entonces, solamente el único que está saliendo de D es hacia E, el único vecino, que tiene un peso 4. Entonces, actualizamos la distancia a E. La distancia a E va a ser infinito, pero en el otro lado va a ser 2, que viene del D. 2 más 4. Entonces, actualizamos. La distancia hacia E va a ser igual a 6. Utilizamos 6 y el nodo de visita es el D. Ahora nos falta visitar la C, la E, la F, la G y la H. Ahora visitamos la C. Nodo actual la C, de aquí. Entonces, vecinos, tenemos AD, AE y AF. ¿Ven? Todo lo que sale. Entonces, el mínimo, la distancia mínima va a ser 2 en C, AD. En C teníamos AD 2. Tenemos aquí 2. Entonces tenemos 2. El otro va a ser 3 más el C. En C, ¿cuánto era? 3 más 4. El mínimo de esos dos, claro, 3 más 4. Pero el mínimo de esos dos va a ser 2. Entonces no se actualiza. ¿Por qué? Nos está pidiendo el mínimo, ¿no? Y 7 es el otro. Para E, igualito. Es el mismo procedimiento en todos. ¿Ya? Vamos a tener mínimo 6. Y va a ser 3 más 3, ¿no? En C3 más el 3. 6. Entonces no ha mejorado. F igual, de igual manera 6. Y en el C también ponemos visitado, sí. Ahora nos falta la E, la F, la G y la H. De igual manera. Hacemos
lo mismo en cada punto. Entonces, la iteración 5, en el nodo actual en la G. Aquí, ¿no? Hemos visto que es de G a D. Vecinos de G es D, I y H. Aquí, peso 1 y peso 3. Para D, vamos a tener, o de G a D, vamos a tener un mínimo de 2 para D. 2. Y el otro va a ser 4 de G más el 3. Pues el mínimo va a ser 2. No mejora tampoco. Seguimos con eso. H, para H vamos a tener que es en el H igual infinito, su valor, más el 4 más 1, ¿no? El 4 del G, el 4 más el 1 de la arista. Entonces, eso nos va a dar, y actualizamos la distancia. 4 más 1, 5. Entre infinito y 5, el menor es 5, ¿no? Y eso actualizamos H, 5. Ya está. Nos faltan 1, 2, 3. Igualmente. El nodo actual H y el único vecino que tiene es la E de peso 2. De la H, ¿cuánto era de la E? El mínimo, la E, su mínimo es 6. 6. Y la suma del H más la arista, el H, que era el H. Esta es mi tabla. H, 5, más la arista que vale 2, es 7. Entonces, el mínimo es 6, ¿no? Entonces no hay nada que cambiar, no hay mejora. 6 menor que 7. Entonces, la tabla en la iteración 6 no ha cambiado nada. Bien. ¿Qué nodos nos falta visitar? La E y la F. La E y la F. A partir de acá, el nodo actual estamos en la E, tiene una distancia de 6. Aquí está, 6. Entonces, lo que va a hacer es el 6, su mínimo. Los vecinos de E, ¿quién va a ser? Solamente F ya. Nos queda eso. Que tiene un peso de 2. Entonces, su mínimo va a ser 6 más el E, que tiene 6, más el 2 de la arista. Entonces tendría 8, pero el mínimo es 6, no mejora. Aquí. La H. Si la H aparece aquí también, esto significa que este tiene dos sentidos. Viene de E a H y de H a E. ¿Ya? Aquí me falta colocarle la otra flechita. Acá lo está tomando todavía. ¿Qué? Me ha faltado. Por eso decía, es que hay algunos problemas en los que tienen doble flecha o dos sentidos. El valor del peso es el mismo y puedes trabajarlo solamente con un sentido, ¿no? En este caso, de H a E y de E a H. Entonces, para F o para H, el mínimo es 5 y, bueno, 6 más 2, 7. Entonces, 5 también no mejora. No mejora, entonces la tabla tampoco cambia. Entonces, nos falta visitar un nodo, ya es una iteración 8. Entonces, tenemos el nodo actual, es el F, con una distancia 6. Pero ¿tiene más vecinos o direcciones a donde que pueda ir? Ya no. Entonces, como ya no tiene, ahí termina todas nuestras iteraciones. ¿Y qué nos va a tener el resultado? O vamos a tener el resultado, vamos a tener esto, ¿no? Nodo A, B, C, D, F, todos los nodos, las distancias mínimas desde A, de A a 0, ¿no? De A a B, 1, de A a C, no tengo, de A a B, de A a B, C, de A a B, C, bueno, vale 3,
de ABD 2, ABD 2, ABCE 6, ABCE 6, y así, si se dan cuenta, todos los nodos están aquí. ¿Ok? ¿Qué concluimos de este método? Que como al inicio lo vimos en la parte teórica, es que nos va a describir, nos va a sumar, nos va a decir la ruta más corta en la última tabla que vamos a resumir. Y sí, el camino más corto hacia F, por ejemplo, es este, 6, ¿cierto? Habría otra ruta, sí, pero te salen más, ¿no? La ruta más corta a F puede ser A, B, C, E, F. A, B, C, E, F. 6. A, B, C, F. 6 nos sale ahí. Hacia H también tenemos A, G, H. ¿Cuánto vale? 5. Miren, 4 más 1, 5. ¿Ven? A veces decimos, no, ¿por qué tanta cosa si podemos, gráficamente lo podemos sumar y ya está, ¿no? Podemos ver por dónde. Pero bueno, no es, esto es una aplicación a pequeña escala. Si tuviéramos que desarrollar un modelo matemático o aplicar este algoritmo en una ciudad, ya no podrías hacer esto, ¿verdad? Entonces, ese es el principio como vieron, del Google Maps. Entonces, conclusión. El algoritmo de Dijkstra nos dio las distancias mínimas desde A todos los nodos. A todos los nodos. Observa que el camino más corto F puede ser ABCF. Costo 6. 3, 6. Otro tramo ABCEF. 1, 2. ABCEF. 2, 3, 5, 6, 7, 8. 8 valdría esto, ¿no? 8 ABCF. AGH es más eficiente que ABDEH. Bueno, claro. O sea, AGH es 5. Pero si vamos por ABDEH, ¿cuánto sería? 2, 6, 8. 8 sería, ¿ves? Costaría 8. Costaría, o en tiempo, en distancia, no sé, pero tiene mayor peso. Entonces no es el más óptimo, ¿no? Ok, muchachos, bueno, hicimos nuestras 2 horas. Nos está faltando programación no lineal todavía para cerrar este capítulo. La vamos a ver en una siguiente clase ya, con el otro grupo el día lunes y con el otro el día miércoles. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Siguen ahí? ¿Ya se fueron? ¿Se durmieron? El PPT ingeniero nos facilita. Sí, No, ingeniero, sí, podría de ser hecho. por lo- No, Por sí, favor. sino que quería completarlo a esto, el de programación no lineal. Eh, si quieren, ahora les facilito, si no, ya luego completándolo. Ya, Pero ingeniero. falta Gracias. todavía